Muy bien, vamos a ampliar la información de esta primera nota informativa junto a nuestro invitado. Estamos con el señor Manuel Chuquillanqui, él es asesor del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí nuevamente. A ti muchísimas gracias. Bueno, con alegría hay que decir, por supuesto, la reforma electoral no es solo parte de la agenda nacional, sino también, al parecer, prioridad, eso queremos, de nuestros legisladores. En ese momento, pues, diferentes temas van a debatirse en el Pleno. Uno de ellos justamente relacionado a la nota que veíamos, ¿no? La intangibilidad de la norma. Y con esto nos referimos, pues, a justamente a no permitir cambios un año antes del proceso electoral. Ahora, ojo, el dictamen que hablaba de esta iniciativa fue observado por el Ejecutivo. Así es, la norma de intangibilidad, de la ley de intangibilidad de la legislación electoral fue aprobada por el Pleno, ¿no? En 2 votaciones y posteriormente fue observada junto con la norma que hablaba sobre el cronograma electoral, ¿no? Que ya se promulgó. Que ya se promulgó allanándose a las observaciones que había hecho el Ejecutivo. En cuanto a la norma que fue aprobada de intangibilidad, hay que dividirlo en 2 partes, ¿no? Sí. Lo que señala la norma son 2 reglas, una para las leyes y otra para los reglamentos. En el caso de las leyes, señala de que se pueden realizar modificaciones a la legislación electoral hasta un año antes de la elección y en el caso de reglamentos hasta el momento de la convocatoria. Esta regla general ponía la autógrafa observada, tenía una vacatio legis en el sentido de que para las elecciones 2018 la regla iba a cambiar un poco. En el caso de las leyes, se podrían promulgar nuevas leyes que reformaran la legislación electoral hasta el momento de la convocatoria y en el caso de los reglamentos, esos podrían generarse hasta 30 días después de la convocatoria, ¿no? Esto es lo que, digamos, presentó el Congreso de la República en su autógrafa y el Ejecutivo observa la norma no en tanto la intangibilidad de la ley, sino en cuanto a los reglamentos. Lo que sucede es de que el Jurado Nacional de Elecciones es un organismo constitucionalmente autónomo y como tal, tanto la Constitución como sus leyes orgánicas le dan cierta autonomía reglamentaria para que el jurado pueda funcionar de la forma más eficiente, más adecuada, ¿no? Esto quiere decir, dentro de sus funciones, el poder llevar adelante un proceso electoral de la forma más adecuada, ¿no? Que beneficie a la población y a la democracia. Ahora, esto por supuesto porque siempre pueden haber circunstancias inesperadas. Me parece muy bien esta división que haces entre la ley y el reglamento, ¿no? Para que el televidente tenga esta información clara, porque claro, muchas veces se ha dicho que la intangibilidad lo que permite justamente es el orden, ¿no? En el proceso electoral, el orden ¿no? de las reglas del juego, y ese orden no se quiere quitar, ¿no? El orden es parte de, pero lo que sí es hacer ese ajuste, como decías, en el reglamento, claro, o en los reglamentos. Hay que tener en cuenta de que en las leyes son las que establecen el marco general, ¿no? Pero las leyes no pueden tratar todos los detalles o todas las circunstancias que puedan surgir, ¿no? Es una para la aplicación general de esa ley. Exactamente. Entonces, para estas circunstancias es la que se crean los reglamentos. Los reglamentos tratan en detalle cómo se pueda realizar cierto procedimiento, cómo se van a llevar a cabo ciertas cosas. Y como bien mencionas, muchas veces tienen que reaccionar a las circunstancias que nos muestra la realidad en el momento, ¿no? Ya sea la reducción, por ejemplo, de jurados electorales especiales, claro, ya sea cambios en las circunscripciones en las cuales se va a aplicar la cuota nativa. Y esa realidad tiene modificaciones después de la convocatoria, pues, ¿no? Exactamente, ¿no? Hay ciertos cambios que se pueden producir después de la convocatoria, ¿no? Hay que también tener en cuenta de que los reglamentos siempre van cambiando, ¿no? Como todos sabemos, los reglamentos que se emitieron para las elecciones regionales y municipales 2014 no podrían ser aplicados tal cual en las 2018, necesitan ser actualizados y modificados, ¿no? Y todo esto es parte de la autonomía reglamentaria que tiene el Jurado Nacional de Elecciones y el resto de organismos electorales dentro de sus competencias en el proceso electoral, ¿no? Y esto para responder, por supuesto, a la particularidad que tiene cada proceso electoral. Sí, es cierto, ¿no? Una vez más, la observación no ha ido por el lado de las leyes, ¿no? O sea, es más, una de las propuestas del Jurado Nacional de Elecciones en el Código y antes del Código... ¿Era justamente esa? Sí, era justamente establecer un momento límite a partir del cual ya no se podrían modificar las leyes electorales, ¿no? Eso para poder darle cierta estabilidad y seguridad al proceso electoral
teniendo pues justamente como experiencia inmediata anterior lo que sucedió en el proceso de elecciones generales con la ley, la 3414, ¿no? La ley de dádivas, que justamente genera un cambio en medio del proceso. Entonces, buscando evitar justamente que se produzcan este tipo de situaciones, es de que se propone de que haya un límite hasta el cual se puedan modificar las leyes, pero más no los reglamentos, porque una vez más los reglamentos solamente desarrollan lo que señala la ley, ¿no? O sea, lo que establezca la ley, y dentro de ese marco es dentro de lo que se puede mover, nada más. Ahora, como vimos en la nota con la que empezamos, JN Noticias, el día de hoy, por supuesto, el Jurado Nacional de Elecciones ha invocado al Congreso de la República a respetar esta autonomía. Esto luego, pues, de que existe la observación por parte del Ejecutivo, nos preguntamos qué pasó antes, ¿no? ¿Por qué no se tomó en cuenta la autonomía de los organismos electorales? Bueno, seguramente lo que habrá planteado el Congreso de la República es brindarle mucha más seguridad al proceso electoral, ¿no? O sea, mucha más seguridad en el sentido de que no impedir, que no se genere ningún cambio posible ya dentro del marco del proceso. Pero seguramente lo que debe haber sucedido es de que, bueno, no deben haber justamente pasado por alto el hecho de que dentro del mismo proceso se pueden generar ciertas situaciones que requieren una actuación de parte de los organismos electorales. Se lo consulto porque surge la preocupación quizá de no entender aún cómo funcionan los organismos electorales, ¿no? Y cuáles son los escenarios que se plantean alrededor de un proceso electoral. Claro, como mencioné, el proceso tiene distintas etapas, ¿no? Están las etapas de tachas de candidatos, la inscripción de candidaturas, está la propia etapa de la campaña electoral. Claro, hoy ya estamos en una etapa, pero un proceso del siguiente año. Exactamente, ¿no? Estamos viendo el tema del padrón electoral en este momento. Entonces, cada una de estas cosas pueden generar espacios en los cuales se pueden presentar circunstancias que requieren algún cambio o modificación dentro de los reglamentos. Hace un momento ponía de ejemplo por el tema de la definición de en qué momento, por ejemplo, en qué lugares iba a aplicar la cuota nativa, ¿no? O en qué lugares, digamos, se hubiera producido, imaginemos, algún error o alguna enmienda que se necesite hacer para justamente ese reglamento, ¿no? Entonces, justamente son estos cambios los que requieren, pues, cierta agilidad, digamos, ¿no? Cierta flexibilidad y respuesta inmediata de parte de los organismos electorales para poder justamente reaccionar, resolver el problema y que el proceso continúe de la manera adecuada. Una vez más, y recalcando esto, de que lo único que va a hacer el reglamento es desarrollar lo que ya está establecido en la ley. Si la ley ha impuesto algún límite, el reglamento no puede ir en contra de lo que la ley señala. Y ojo, flexibilidad y decisiones oportunas que finalmente las agrupaciones políticas, ¿no?, van a agradecer en el debido momento. Es cierto, o sea, un proceso bien llevado, un proceso llevado de manera adecuada y que no tenga mayores cuestionamientos, obviamente aumenta la legitimidad de la opción electoral que haya obtenido la victoria dentro del proceso electoral, ¿no? O sea, mientras más, digamos, tranquila se lleve el proceso, mucho mejores van a ser los resultados vistos por la propia ciudadanía, ¿no? Menos cuestionamientos podrían recibir. ¿Cuáles son los resultados que se esperan el día de hoy luego de que se debate el Pleno? Bueno, la decisión está en manos del Pleno del Congreso, ¿no? El Congreso tiene dos opciones, obviamente. Puede allanarse a las observaciones que haya hecho el Ejecutivo, como puede insistir en su proyecto, ¿no? Como ya pasó además cuando hablábamos del cronograma, ¿no? Cuando vimos el cronograma se dio uno de esos escenarios, ¿no? El Congreso de la República se allana a las observaciones que hace el Ejecutivo y lo único que hace es recogerla y adaptar el autógrafa a lo que se señaló en las observaciones, ¿no? Pero, como señalé, existe otra opción. La otra opción es de que el Congreso estime de que su autógrafa no requiere mayor modificación y lo que pueden hacer es insistir en el mismo, ¿no? Y de insistir, el proyecto sería aprobado como tal y lo veríamos así en el peruano, ¿no? Ahora, lo que se espera además también es que, pues, sin tratar de categorizar ningún tipo de iniciativa dentro de la reforma como más importante que otra, pero sí, digamos, ya que se tiene el cronograma electoral, tener este dictamen también aprobado para pasar a temas de fondo como financiamiento, como democracia interna. Sí, hay justamente, digamos, uno de los pilares de la reforma electoral eran justamente cronograma, financiamiento y democracia interna, ¿no? Claro, además de otras temas que son importantes que se deben tocar. Pero financiamiento y democracia interna son especialmente importantes. El primero porque se necesita transparencia de parte de las organizaciones políticas para poder conocer de dónde provienen los fondos que utilizan luego en las campañas electorales. Y es una información que al ciudadano le interesa mucho. Además de que
de ser aprobada dentro de las propuestas, por ejemplo, que el jurado ha planteado y que el dictamen no incluye ahora, por ejemplo, en el tema de sanciones políticas, evitar de que organizaciones que violen de forma repetida o muy grave el reglamento de financiamiento o la regulación en financiamiento, pues no continúen participando de las elecciones, ¿no? O sea, cancelarlas o suspenderlas en su inscripción. El tema de democracia interna creo que también es muy importante, en tanto permitiría, si es que se aprobasen, por ejemplo, las propuestas del jurado, una democracia interna más transparente, más real, ¿no? En la cual los organismos electorales puedan participar y dar su expertise y brindar su expertise a las organizaciones políticas. Agrupaciones políticas sirviéndose en realidad de los organismos electorales, ¿no? Sí. De su capacidad técnica. Y no solamente eso, ¿no? También recordar de que es un gasto menos que tendrían que asumir, ¿no? Realizar una elección a nivel nacional, una interna a nivel nacional, es un proceso costoso que estaría asumiendo el sistema electoral para poder ayudarlos en eso, ¿no? De aprobarse o de tomarse en cuenta las propuestas que el jurado ha planteado dentro del código, ¿no? Pero sí, justamente hoy, además de esos temas, se van a tratar, además del tema de la intangibilidad, se van a tratar, están en agenda distintos otros temas. Está en agenda la propuesta de financiamiento, ¿no? Está en agenda también el tema de la eliminación de las organizaciones políticas locales, cambios en los requisitos para ser candidatos en las elecciones regionales y municipales. Los impedimentos también para ser candidatos. Impedimentos y también la valla regional, ¿no? Esa elevación que se hizo para ganar en primera vuelta, me parece, Sí, del 30 al 40%. De 30 al 40% se estarían requiriendo de votos para poder señalar si una persona, un candidato ha ganado o ha alcanzado el sillón de gobernador regional. Ahora, es importante que la población en general, no solo autoridades, no solamente pues aquellos que trabajamos en organismos electorales, presten atención a estos debates, ¿no? Porque aquí es donde se van a tomar decisiones importantes que vamos a ver en los siguientes días y meses. Sí, la reforma electoral es importantísima, ¿no? No solamente por el hecho de que de esto depende el fortalecimiento o, digamos, de la democracia peruana en general, ¿no? Sino también porque los cambios en las reglas van a afectar quiénes, o sea, potencialmente podrían afectar quiénes son los que van a finalmente asumir los cargos en las regiones, ¿no? Y es por eso de que la ciudadanía en general, y no solamente las organizaciones políticas, o aquellos que ya están en exactamente, campaña, tienen que estar interesados, ¿no? Es la ciudadanía la que está, entiendo, muy interesada en los resultados que tenga la reforma electoral, pues es finalmente el sistema electoral, las reglas de juego, las leyes que se aprueban, las que van a, de alguna forma, delinear quiénes son los que van a ser sus autoridades, ¿no? Y es que hay que entender que la reforma electoral tiene un trasfondo más bien de reforma política, por supuesto, para mejorar nuestra clase política, para fortalecer nuestra clase política. Sí, claro, de hecho hay que también hacer una diferenciación, ¿no? Hay ciertas reformas que son técnico-electorales, que son las que hemos presentado nosotros en el código, y hay otras reformas que son ya más de una decisión un tanto más política, ¿no? Por ejemplo, en el caso del voto, la eliminación del voto preferencial o la bicameralidad, ¿no? Son temas que son enteramente políticos, que son ya parte de la decisión que pudiera tomar el legislativo en cuanto a esos temas, ¿no? Una vez más, la reforma que nosotros planteamos era una reforma un tanto más legal, un tanto más técnica, por así decirlo. Bueno, técnica que además sistematizaba, ¿no? Las diferentes leyes que teníamos pues y que tenemos aún aisladas en un solo cuerpo normativo. Sí, la idea original era pues tratar toda la reforma en un solo cuerpo, que era el código. Pero si bien es cierto, esto no se puede alcanzar porque el código es pues un texto un tanto extenso, un tanto grande. La idea siempre es tratar de llevar las reformas de forma sistemática, ¿no? De tal forma que una calce con las otras y que respondan como si fuera un sistema, ¿no? Que cada una está encadenada, porque la idea es no hacer cambios aislados, sino la idea es hacer un cambio en general, ¿no? O sea, tener una idea o un mapa sobre todas las reformas que se quieren hacer y realizarlas, ¿no? Independientemente de que estén pues en distintas normas o en una. Sería genial que estuvieran todas en un solo código, pero esa también es decisión y potestad del Congreso, ¿no? Por supuesto. Manuel, nos quedan un par de minutos nada más, estamos sin duda en una semana importante, ya 2 de noviembre, no queda nada pues para que se cierre el año. ¿Cuáles son las expectativas más importantes que podría tener el Jurado Nacional de Elecciones respecto a las decisiones que debería tomar el legislativo en cuanto a reforma? Bueno, esperamos que se debata
o que se defina cuál va a ser la situación en cuanto a la insistencia sobre intangibilidad. Esperamos de que el Congreso escuche lo que el Ejecutivo ha planteado en las observaciones y limite el tema de la intangibilidad a las leyes. Esperamos también que se definan los temas de financiamiento y democracia interna, que creemos son muy importantes para el debate y para la reforma electoral, ¿no? Y que bueno, ¿no? Se sigan debatiendo estos temas incluso más allá de las elecciones regionales y municipales para poder contar pues con una reforma integral como el jurado siempre ha propuesto. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos conversado con Manuel Chuquillanqui, asesor del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.